Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Hola. Iniciamos este análisis a fondo de un tema clave para quienes preparan las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social: las reglas de compatibilidad, suspensión y extinción de las prestaciones por muerte y supervivencia. Vamos a ver qué dice la normativa, sobre todo el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y algunas órdenes ministeriales, siguiendo los materiales de estudio. La idea es dejar claro cómo estas prestaciones, cómo se relacionan con el trabajo, otras pensiones o distintas situaciones, ¿no? Exacto. Conocer bien estas reglas es vital, ¿eh? No solo para el examen, que también, sino para la gestión diaria de estos derechos. Hay muchos detallitos y excepciones que marcan la diferencia, así que venga, vamos a ello. Perfecto. Empecemos por la compatibilidad de la pensión de viudedad. La regla general, según la ley y la orden del 67, es que es compatible con las rentas del trabajo. O sea, que cobrar la pensión, en principio, no impide trabajar. Correcto, esa es la base. Pero aquí surge una primera regla importante sobre la compatibilidad entre distintas pensiones de viudedad. A ver, si la pensión la causa una persona que al fallecer no estaba dada de alta o en situación asimilada. Un concepto un poco técnico ese, ¿no? El de asimilada al alta. Sí, pero es crucial. Bueno, pues si se da ese caso, esa pensión de viudedad será incompatible con otra pensión de viudedad, de cualquier régimen. Incompatible siempre. O sea, no hay manera. Casi siempre. Hay una excepción, ¿eh? Sí serían compatibles si las cotizaciones que dan derecho a cada una de esas pensiones se solaparon al menos durante 15 años. Es una situación muy específica, claro, de carreras largas y simultáneas, pero hay que conocerla. Está ahí, en el texto refundido. Vale, entendido. 15 años de solapamiento. Otro punto que suele generar dudas: la compatibilidad con las pensiones del antiguo SOVI, el seguro obligatorio de vejez e invalidez. ¿Cómo funciona eso ahora? Pues mira, desde septiembre de 2005, gracias a una disposición transitoria del texto refundido, son compatibles. Antes no lo eran, fíjate, pero la normativa cambió. Ah, vale. ¿Y son compatibles sin más? Sin ningún límite. No, aquí hay un tope económico importante. A ver, la suma de la pensión de viudedad y la del SOVI no puede ser mayor que el doble de la pensión mínima de viudedad para mayores de 65 años, la que esté vigente en cada momento. ¿Y si se supera ese límite, qué pasa? Pues si la suma supera ese límite, la que se recorta es la pensión del SOVI. Se minora hasta ajustarse a ese tope. No se toca a la de viudedad. Y esto, claro, esto es materia de examen. Recuerdo una pregunta de la convocatoria de 2019, preguntaban justo eso: ¿qué pensión se minoraba? Y la respuesta correcta era la del SOVI. Es un detalle típico que buscan. Efectivamente, son esos detalles los que hay que controlar. De acuerdo, pues clarificada la viudedad. Pasemos ahora a la pensión de orfandad. Aquí la compatibilidad parece que depende mucho más de la situación concreta del huérfano, ¿verdad? Así es. La normativa, tanto el texto refundido como un Real Decreto específico del 97, distingue varias situaciones. Para los huérfanos menores de 18 años o los mayores con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, la pensión es compatible con casi todo, ¿eh? ¿Con casi todo? Sí, con cualquier renta de trabajo, ya sea suya o del progenitor que viva, y también con la pensión de viudedad de ese progenitor. Digamos que hay una protección bastante amplia en estos casos. Pero la cosa cambia si el huérfano es mayor y no está incapacitado. Ahí ya no es tan amplio. Exacto. Para los huérfanos mayores de 18, o 21 según donde mires en la ley, y hasta los 25 años, que no estén incapacitados, la compatibilidad con sus propias rentas de trabajo tiene un límite muy claro. ¿Y cuál es ese límite? Pues que esas rentas de trabajo no pueden superar el salario mínimo interprofesional, el SMI, en cómputo anual. Si sus ingresos por trabajar superan el SMI anual, la pensión deja de ser compatible. Entiendo. Y aquí volvemos a encontrar una regla parecida a la de viudedad sobre si el causante estaba o no en alta, ¿puede ser? A un fallecido que no estaba en alta o asimilada, la pensión es incompatible con otra pensión de orfandad de otro régimen. Salvo la excepción de los 15 años de solapamiento de cotizaciones, supongo. Eso es, salvo esa misma excepción. Si hay superposición de cotizaciones de al menos 15 años, sí sería compatible. Pero, un momento. Creo que aquí había una excepción a esa incompatibilidad, ¿cierto? Y me suena que era importante. Muy importante y muy significativa, sí.
Si el fallecimiento del causante fue consecuencia de violencia contra la mujer, esa regla de incompatibilidad por no estar en alta no se aplica. Ah, vale. En ese caso, la pensión de orfandad sí será compatible con otra, aunque no haya superposición de cotizaciones. Es una medida específica de protección reforzada en estos casos. Está clarísimo en la ley. Bien anotado. Y creo que había más incompatibilidades en orfandad. Por ejemplo, si el huérfano ya cobra otra pensión por la misma incapacidad que le da derecho a la orfandad. Correcto. Si un huérfano incapacitado ya percibe otra pensión de la Seguridad Social por la misma dolencia, la misma enfermedad que justifica la orfandad, tiene que elegir una. No puede cobrar dos pensiones por la misma causa, lógicamente. Pero ahí también había un matiz, ¿no? Sí, ojo, hay un matiz relevante. Si esa incapacidad se declaró antes de cumplir los 18 años, entonces la pensión de orfandad sí es compatible con pensiones de incapacidad permanente o jubilación que pueda generar después, pero siempre que deriven de lesiones distintas o del trabajo que haya realizado después de los 18. Eso parece complicado de diferenciar en la práctica, ¿no? Saber si deriva de lo mismo o de algo distinto. Lo es. Requiere analizar bien el origen de cada prestación. Y un último caso de incompatibilidad para la orfandad. Si un huérfano incapacitado que cobra la pensión se casa, esa pensión de orfandad será incompatible con una futura pensión de viudedad que pudiera surgir si su cónyuge fallece. Tendría que optar entre la orfandad que ya tenía y la nueva viudedad. Ya veo. ¿Y qué pasa si un huérfano tiene derecho a pensión por ambos progenitores porque han fallecido los dos? Pues en ese caso, las dos pensiones de orfandad son compatibles entre sí. Se pueden cobrar ambas sin problema. Lo que no se duplica es el posible incremento por viudedad si correspondiera. Solo una de las pensiones de orfandad podría llevar ese complemento. Vale, creo que tenemos cubierta la compatibilidad de viudedad y orfandad. ¿Y qué pasa con las prestaciones en favor de familiares? ¿Cómo juegan con otras ayudas o rentas? Bueno, estas prestaciones son compatibles con las pensiones de viudedad y orfandad causadas por el mismo fallecido. Ahí no hay problema. Se puede cobrar, por ejemplo, viudedad y una pensión en favor de familiares, si se cumplen los requisitos para ambas. Entendido. ¿Y si los beneficiarios son nietos o hermanos que trabajan? ¿Hay algún límite ahí? Pues sí, aquí se aplica una regla similar a la que vimos para la orfandad de mayores de edad. Si estos nietos o hermanos son menores de 22 años y trabajan, su prestación puede suspenderse si sus ingresos superan el SMI anual. La lógica es paralela a la de los huérfanos no incapacitados que trabajan. Entonces, la regla general importante para estas prestaciones en favor de familiares sería que... Recursos. Y supongo que también aplica aquí la regla del causante no en alta o asimilada. Una vez más, sí, si el causante no estaba en alta o asimilada al fallecer, la prestación en favor de familiares es incompatible con otra del mismo tipo de cualquier régimen, salvo, claro está, la famosa superposición de cotizaciones de 15 años. Es un principio bastante recurrente en estas prestaciones. Muy bien, pues ya tenemos el mapa de las compatibilidades. Vamos a cambiar ahora a la suspensión de las prestaciones. ¿Cuándo se interrumpe temporalmente el cobro? Empecemos por la orfandad, que me parece que tenía reglas específicas, sobre todo en casos de violencia contra la mujer. Exacto. El texto refundido detalla supuestos de suspensión muy concretos ligados a esta circunstancia. Es una parte, delicada y muy importante de conocer. Se suspende la pensión o prestación si el huérfano, hijo o hija de la víctima, es adoptado, pero no automáticamente. Ah, no. ¿Qué condición tiene que darse para la suspensión por adopción? Pues la suspensión opera si los ingresos de la nueva familia adoptiva, divididos por el número de miembros, incluido el adoptado, superan anualmente el 75% del SMI vigente. Ojo, se excluye la parte proporcional de las pagas extras para hacer este cálculo. Es un umbral económico para ver si sigue existiendo esa necesidad de protección. Vale, un límite del 75% del SMI por miembro. ¿Hay más casos de suspensión en este contexto de violencia de género? Sí. También se suspende si la persona que causó la muerte por violencia de género fue alguien distinto del otro progenitor del huérfano. En ese caso, si el huérfano convive con ese progenitor superviviente o con otros familiares y los ingresos de esa unidad de convivencia superan ese mismo límite, el 75% del SMI anual por miembro, la prestación también se suspende. ¿Y si se suspende, ya es para siempre? ¿O se puede recuperar? No, es una suspensión temporal. El derecho se puede recuperar si la situación económica cambia y los ingresos vuelven a estar por debajo de ese límite del 75%. ¿Y cómo se recupera?
Pues la recuperación tiene efectos desde el día siguiente al cambio, pero hay que solicitarla rápido, en los 3 meses siguientes. Si se pide más tarde, la retroactividad se limita a un máximo de 3 meses desde la solicitud. Y no podemos olvidar la suspensión que ya comentamos al hablar de compatibilidad, ¿no? La de los huérfanos mayores de 18 o 21 no incapacitados que trabajan y superan el SMI anual. Esa es otra causa de suspensión, ¿verdad? Correcto, esa es otra causa de suspensión, pero derivada de superar el límite de ingresos por trabajo propio. Está basada más bien en el Real Decreto del 97. Es distinta de estas específicas por violencia de género que acabamos de ver. Entendido. ¿Y se suspenden también las prestaciones en favor de familiares? Pues sí, como adelantamos antes, para los nietos y hermanos que trabajen, si superan el límite de ingresos del SMI anual, también se puede suspender la prestación. Sigue la misma lógica y el mismo procedimiento que para la orfandad en casos similares. Perfecto. Cubierta la suspensión, entramos ya en la extinción, que es el fin definitivo del derecho. Empecemos por la viudedad, tanto la pensión como la prestación temporal. Las causas están muy tasadas en la ley y en la Orden del 67. Eso es fundamental para el examen, ¿verdad? Totalmente. Las causas principales son 3. La primera, y la más conocida, es contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho registrada. Pero mucho cuidado aquí. ¿Por qué? ¿Hay excepciones? Exacto. Hay excepciones cruciales que permitan mantener la pensión a pesar de casarse o formar pareja de hecho. No siempre se extingue. Estas excepciones son vitales conocerlas. Exactamente. A ver, se puede mantener la pensión si se cumple alguno de estos requisitos personales. Ser mayor de 61 años, o bien ser menor de 61 pero tener reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, o tener una discapacidad igual o superior al 65%, pero no basta con cumplir uno de estos. Ah, ¿hay más condiciones? Sí, se exigen además 2 condiciones económicas, y tienen que darse las 2 a la vez. Primero, que la pensión de viudedad sea la fuente principal o casi única de ingresos del pensionista. Tiene que representar como mínimo el 75% de sus ingresos totales anuales. Vale, dependencia económica clara. ¿Y la segunda condición? Y segundo, que los ingresos anuales de la nueva pareja o matrimonio, sumando la propia pensión de viudedad, que se mantendría, no superen 2 veces el SMI anual vigente en ese momento. O sea, un límite de ingresos para la nueva unidad familiar. Eso es, y si se pasan un poquito de este último límite, la pensión se recorta justo lo necesario para no superarlo. Son requisitos estrictos y, como digo, concurrentes. Tienen que darse todos. Entendido. Es una protección importante para casos de clara dependencia económica y cierta vulnerabilidad, aunque se forme una nueva pareja. ¿Cuál es la segunda causa de extinción? La segunda es ser declarado culpable, en sentencia judicial firme, de la muerte del causante de la pensión. Si se prueba judicialmente que el beneficiario causó la muerte, lógicamente, pierde el derecho. Lógico, sí. ¿Y la tercera causa? Pues la más obvia. El fallecimiento del propio pensionista. El derecho se extingue con la persona, claro. Una duda sobre esas excepciones para mantener la pensión al casarse. Si alguien mantiene su pensión antigua, gracias a estas excepciones, se casa de nuevo y luego, lamentablemente, fallece este segundo cónyuge, ¿podría esa persona cobrar 2 pensiones de viudedad? ¿La antigua que mantuvo y la nueva generada por el segundo cónyuge? Ah, buena pregunta. No, ahí la normativa es clara. La pensión de viudedad antigua, la que se mantuvo excepcionalmente, es incompatible con la nueva que pudiera generarse por el fallecimiento del segundo cónyuge. Tendría que elegir una de las 2. ¿Y si no elige? Pues si no elige, se le abonará la que sea de mayor importe. Pero solo una. Vale. ¿Y todas estas causas de extinción y excepciones aplican igual a la prestación temporal de viudedad, correcto? Exactamente igual. Las mismas causas y las mismas excepciones, para el caso de nuevo matrimonio o pareja de hecho. Sin diferencia. Perfecto. Pasemos ahora a la extinción de la orfandad. Aquí la edad parece ser el factor principal, ¿no? Sí, la edad es la causa más común de extinción, junto con el cese de la incapacidad, si era eso lo que permitía cobrarla más allá de la edad general. Las causas detalladas son, primero, cumplir la edad límite. ¿Qué edad es esa? Normalmente 21 años, pero esta edad se amplía hasta los 25 si el huérfano no trabaja, o si trabaja pero sus ingresos son inferiores al SMI anual, o si está cursando estudios y hay un aprovechamiento. Este juego de edades, 21 o 25 según las circunstancias, es clave. Y sobre esto recuerdo que cayó una pregunta en 2019 que tenía cierta amiga.
Aclaraba que si se cumplen los 25 años mientras se está estudiando, la pensión no se corta de golpe ese día. Exacto. Se mantiene hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico. La edad clave sigue siendo 25, pero con esa prórroga ligada a los estudios para no interrumpir a mitad de curso, digamos. Un detalle importante para los estudiantes, sí. ¿Qué otras causas extinguen la orfandad? Pues, que cese la incapacidad permanente, la absoluta o gran invalidez, que era la que permitía seguir cobrando más allá de los 21 o 25. También la adopción del huérfano. Y contraer matrimonio. Alto ahí. Contraer matrimonio siempre extingue la orfandad. Recuerdo una excepción. Bien visto. Casi siempre, pero hay una excepción importante. Si quien se casa es un huérfano que ya estaba incapacitado, con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, su matrimonio no extingue la pensión de orfandad. Puede seguir cobrándola aunque se case. Vale, esa es la excepción. ¿Y alguna causa más? Y por último, claro, el fallecimiento del propio huérfano beneficiario. Me suena también una regla un poco particular de la Orden del 67 sobre cobrar un mínimo de mensualidades si se extingue pronto. Sí, es una especie de garantía mínima. Si la pensión se extingue por edad, por cese de la incapacidad o por matrimonio, antes de que el huérfano haya cobrado 12 mensualidades completas, se le paga de golpe la diferencia hasta completar esas 12 mensualidades. Curioso. ¿Y qué pasa si había varios huérfanos cobrando la pensión con el incremento de viudedad porque no había viuda, y uno de ellos pierde el derecho, por edad o por lo que sea? ¿Se pierde su parte del incremento? Buena pregunta. No, esa parte del incremento que le correspondía a ese huérfano no se pierde, sino que se reparte a partes iguales entre los demás huérfanos que sigan teniendo derecho a la pensión. Se redistribuye entre los que quedan, mismas que hemos visto para la orfandad. Cumplir la edad límite, el cese de la incapacidad, la adopción, el matrimonio, salvo si son incapacitados, o el fallecimiento. Vale, las mismas que orfandad. ¿Y para las otras, las de ascendientes o hijos hermanos de pensionistas? Para la pensión a ascendientes, padres, abuelos, o aquellos hijos y hermanos de pensionistas que eran mayores de 45 y dependían de él, es más simple. Se extingue por contraer matrimonio o por fallecimiento del beneficiario. Solo esas dos. ¿Y el subsidio temporal en favor de familiares? El subsidio temporal tiene una duración máxima establecida, 12 mensualidades. Por tanto, se extingue al agotar ese periodo de 12 meses, o antes si fallece el beneficiario. Recordar esa duración máxima de 12 meses es clave para el subsidio. Perfecto. Bueno, hemos ido comentando algunas preguntas de test que han salido en convocatorias anteriores. Creo que es fundamental repasar todas las que aparecen en los materiales sobre estos temas, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, la concurrencia en viudedad tras un divorcio, esa garantía del 40% al cónyuge supérstite o la regla general de la imprescriptibilidad del derecho a las prestaciones. Salvo el auxilio por defunción, que ese sí, prescribe. Exacto. El auxilio por defunción prescribe a los 5 años. Esa es una excepción típica de pregunta trampa, como la que cayó en 2019. Hay que fijarse bien en las compatibilidades, los límites de edad, los topes de ingresos. Ver cómo preguntan ayuda muchísimo a fijar los conceptos y a no caer en errores. Desde luego. Familiarizarse con el tipo de pregunta, con cómo se formulan y con esas trampas habituales es parte esencial de la preparación. No basta con saberse la norma, hay que saber aplicarla como la piden en el examen. Bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso a las reglas principales de compatibilidad, suspensión y extinción para las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Hemos visto desde la compatibilidad general de viudedad con trabajo hasta las complejas excepciones para mantenerla al casarse. Pasando por los límites de edad de ingresos en orfandad, o esas reglas recurrentes sobre si el causante estaba o no en alta. Son muchas reglas, ¿sí? Con detalles y excepciones que requieren estudio. Sí, bastante denso. Pero bueno, entender la lógica que hay detrás ayuda. Se busca proteger la necesidad económica que surge tras un fallecimiento, intentando adaptarse a diferentes situaciones laborales, familiares, y siempre dentro de un marco de sostenibilidad y contributividad del sistema. Quizá como reflexión final, ya pensando más allá del examen. Dime. Toda esta normativa es un reflejo de equilibrios sociales y económicos de un momento dado. Cabe pensar cómo futuros cambios, no sé, reformas laborales, nuevos modelos de familia, el propio envejecimiento de la población,
¿Cómo todo eso podría influir en estas reglas a futuro? ¿Podrían cambiar los requisitos de compatibilidad? ¿O las condiciones para mantener una prestación si te casas? Es un área que, seguramente, seguirá evolucionando. Una reflexión interesante, desde luego. Bueno, pues muchas gracias por este análisis tan detallado. Esperamos que sirva de ayuda para la preparación de todos los opositores y opositoras. Mucho ánimo con el estudio. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.